internacionales y que forma parte de la incidencia que tiene en el mercado global. Nuestro supuesto siempre va a ser, y es un supuesto muy realista, en que los mercados están interrelacionados debido al concepto de la globalización. Y hoy día está muy supeditado o muy influenciado a lo que es la tecnología. Si nos remontamos en la década de 2007, 2008, eh, se dio lo que se conocía como eh, las corridas bancarias. Y uno de los actores eran ahí la Lehman Brothers. Y tuvo consecuencias básicamente inesperadas dentro de lo que era el mercado de capitales. Existían instituciones o entidades financieras que eran muy influyentes en el mercado y siguen siendo algunos. Y una de ellas era la Lehman Brothers. Entonces, en el 2008 básicamente hubo una grave crisis que se extendió a todo el mercado de capitales y estuvo muy cerca de dañar, por decirlo así, o de incidir significativamente en los mecanismos de traslado que tiene el mercado de capitales en las economías globales. Y obviamente eso tiene que ver mucho en los mecanismos de transmisión que nosotros ya vimos, que es el tipo de interés, el tipo de cambio, la cantidad de dinero en la economía global. Y uno de los actores principales es el mercado de capitales que tienen su mecanismo de transmisión como unos engranajes en la economía global que hace que se determine el valor del dinero, que es la tasa de interés, que se determine el tipo de cambio a través de la moneda referente que por la forma en que se hace el comercio es el dólar. Entonces, en ese entonces, en el 2008, uno de los actores principales era esta institución mencionada y básicamente el gobierno estadounidense dijo, a ver un poco, hubieron cuestiones muy importantes que yo preferiría no intervenir. En pocas palabras, eso es lo que mencionó el gobierno de Estados Unidos, donde la gente percibía que las instituciones financieras hacían ciertos tipos de inversiones y se empezaban a precautelar bajo sus operaciones, donde las entidades, los bancos, todo el mundo se prestaban dinero y pedían prestado bajo ciertas características específicas. Y la mayoría de los bancos o las corporaciones emitían títulos no garantizados, que se conocía como papel comercial, con un tipo de plazo establecido de uno o no mayor a 300 días, es decir, no llegaban a un año. Y esa era una forma en que las compañías tenían acceso al dinero efectivo, es decir, hacían sus transacciones de crédito y operaban en el mercado de capitales. Es decir, interactuaban entre el mercado de dinero y el mercado de capitales. Y aquí básicamente lo que se veía es la forma en que las compañías tienen acceso al dinero en efectivo a través del mercado de capitales generando activos financieros y utilizaban para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, pago de nóminas, inversiones, pago a proveedores, etcétera. Y generaban flujo en la economía local y también en la economía global. Los títulos básicamente eran no garantizados, por lo que tanto no tenían ningún tipo de respaldo. Y eran como unos activos específicos que solo los bancos y las corporaciones con un excelente historial crediticio podían hacer transacciones con ese tipo de activos financieros. El precio básicamente se establecía según el tipo de interés interbancario del mercado de Londres, que es la LIBOR,
y diariamente tenía una incidencia en lo que era según las transacciones y la oferta y la demanda en el mercado de capitales. En el 2008, la, la operación dejó de ser un poco normal, un poquito antes de ese año los bancos de varios países empezaron a tener ciertos problemas a medida que se hacía más visible eh, que el comportamiento de los títulos eh, que eran hipotecas empezaban a tener tendencias decrecientes o de riesgo mayor a decaer. Y básicamente eso se debía a la caída de los precios del mercado inmobiliario y a un alza de los intereses de las hipotecas, principalmente en Estados Unidos y Gran Bretaña, donde los prestamistas agresivos pactaban cierto tipo de operaciones crediticias bajo garantías reales de forma arriesgada y por lo general vendían estos instrumentos a a otros actores que estaban dispuestos a tomar el riesgo y así formaban su liquidez. Básicamente la Lehman Brothers había tomado posturas eh, particularmente agresivas en el mercado con esos valores. Entonces la firma tuvo serios problemas cuando cambiaron las variables monetarias, como lo que estamos diciendo, los tipos de interés de mercado y por el grado de liquidez que se empezó a presentar. Entonces el gobierno dijo, como dijimos al principio, no, yo no voy a intervenir en esto. ¿Por qué? Porque todos sabían cómo iba a funcionar. Y las consecuencias básicamente no solamente en el mercado estadounidense, tuvo, tuvo un impacto significativo debido a la necesidad de reunir efectivo porque ya no se podía conocer el valor de los títulos y lo segundo era que tenían miedo los bancos de prestarse dinero para poder salvar los compromisos. Entonces, la, por querer cubrirse el riesgo hacían que las tasas interbancarias sean más caras. Y entonces la LIBOR pasó de 0,2% del índice bancario a 3,3% en ese mismo año. O sea que el crecimiento prácticamente fue de 2,1 punto porcentual, 3,1 punto porcentual, mejor dicho, que es muchísimo, donde el costo de los préstamos de corto plazo aumentó básicamente 16 veces. Y eso hizo que todo empiece a encarecerse. Eh, y no solamente en Estados Unidos, sino también se empezaron a expandir porque los títulos se compran sin distinción de países. Y cada posición que tenían los inversionistas en las economías más importantes, Japón, China, Gran Bretaña, Unión Europea, empezaron a resentir sus rentabilidades y no podían salir de la posición tan rápida sin perder dinero. Entonces, a medida que se fueron ah, desmejorando las posiciones, la, el efecto de expansión en las economías globales y también en las economías de países en desarrollo se empezó a sentir eso debido a los precios de los préstamos. Pero se tuvieron que tomar medidas, los gobiernos empezaron a tomar medidas respecto a esas cuestiones y se pudo controlar, es decir, se pudo detener un poco la escalada de los precios de interés y también las posiciones de inversiones que a su vez tenían un grado de depreciación tanto en la moneda, en la divisa referente, es decir, dólar contra guaraní, dólar contra yen y así sucesivamente. ¿Qué es lo que se quiere observar con esto? Y que básicamente el accionar de de una economía y una economía importante, atendiendo que existe una interconexión entre la economía global de capital, donde los bancos, las corporaciones se prestan dinero
entre sí con obligaciones a corto plazo por medio de emisión de papel comercial. Entonces el mercado para este tipo de valores es un tipo de mercado global de capital, como las tasas de interés establecen que el tipo de interés interbancario se desarrolla a través de la LIBOR y ahí los participantes de todo el mundo realizan intercambios entre sí. La eficiencia que tienen estas operaciones básicamente debe ser importante, es decir, es vital para que el funcionamiento de la economía global esté acorde y sea lo más eficiente posible. Sin ese tipo de eficiencia, los bancos básicamente se van a dejar de prestar, las corporaciones no van a tener acceso al capital que necesitan para poder pagar sus facturas, los negocios, eh, y no van a poder cubrir, obviamente, ni siquiera los gastos operativos, porque en base a eso generan liquidez. Eso fue lo que pasó en el 2008. Cuando las corporaciones dejaron de tener esa liquidez, obviamente, como no pueden pagar su parte operativa, a su vez no pueden tampoco hacer frente a los rendimientos que ofrecieron por el capital. Y ahí se produce lo que se conoce como el contagio financiero, que todos sufrieron o se vieron afectados, incluso Paraguay en su momento, no demasiado, pero tuvo efecto, eh, porque tenemos las reservas depositadas en bancos de primera línea y eso están operando a gran escala en el mercado de capitales y así sucesivamente. Y eso afecta a toda la economía. Y ese efecto contagio rápidamente se tuvo que frenar, donde intervienen los mercados, los organismos multilaterales, a modo de poder dar respuesta a la necesidad de recursos que tiene o que necesitan las economías en sí, los países en este caso. Y aquí entramos o empezamos a ver cuáles son algunos beneficios. Si bien empezamos con para ilustrar desde un punto de vista de crisis, a su vez tiene sus beneficios eh, el mercado global de capital. Si las entidades necesitan dinero, básicamente pueden utilizar sus activos financieros para poder generar liquidez y el mercado de capital es un mercado de alta liquidez. Los costos de operación son mucho menores, permite la diversificación. Esa diversificación se le conoce como la cantidad de activos de diferentes tipos de negocios lo tienen en su poder un inversionista y a su vez es más eficiente. Eso no significa que los otros mercados no son eficientes, pero en términos de transacciones financieras para inversiones, el mercado de capital se muestra muy eficiente para el manejo de inversiones y de financiamiento. Eh, Existen algunas funciones que tiene el mercado de capital y habría que preguntarse un poco por qué existe el mercado de capital. Acá vamos a ver sus funciones. Y básicamente el mercado de capital es como un medio que reúne básicamente a los inversionistas que tienen dinero y desean invertir a través de préstamos o de inversión directa a través del mercado de capitales. Y entre los que están necesitando financiamiento. Y estas serían las instituciones no bancarias. Los que están necesitando financiamiento serían como los que piden prestado el dinero, que van a ser individuos, empresas, gobierno incluso. Y estos dos grupos están interactuando en el mercado de capitales en busca de las mejores condiciones de inversión y de financiamiento, ya sea de manera directa o indirecta. Los bancos comerciales realizan una función de conexión indirecta y básicamente toman los depósitos en efectivos de las personas o las corporaciones y le pagan un tipo de interés.
Luego los bancos vuelven a hacer una operación de préstamo a una tasa de interés diferente al que ofreció al ahorrador y genera una ganancia. Entonces esa diferencia entre la tasa de interés que ofrece y la que gana por las operaciones sería su diferencial. Por otra parte está la banca de inversión, que realiza función también de conexión, pero más directa. Y ahí sí reúnen los inversionistas y los prestatarios y les cobra una comisión por hacer ese proceso. Eh, por ejemplo, la Goldman Sachs puede actuar como un corredor de bolsa para alguien que desea invertir dinero. Y su personal le asesora, etcétera. Aquí en Paraguay, por ejemplo, al gobierno paraguayo, el Banco Central es su asesor más principal, pero su broker sería generalmente el Citigroup u otro banco de primera línea que opera de esa manera. Los préstamos de mercado de capitales pueden ser de capital o de deuda. Para conocer un poco la diferencia, lo de capital serían las acciones y lo de deuda serían los bonos, por ejemplo. Eh, entonces las corporaciones lo que hacen es venden acciones a los inversionistas y reciben dinero a cambio. Y le permite tener participaciones en la propiedad de la empresa, un paquete accionario. Y de acuerdo a lo que permita la rentabilidad o la generación de flujo, le generan dividendos. Y un préstamo básicamente requiere que una empresa o una corporación vuelva a pagar una parte determinada del préstamo a un precio determinado, donde básicamente se devuelve a un precio, a un tiempo determinado el capital. Es decir, así funciona el mercado de capital en todo el mundo y más el globalizado. Resumiendo, existen unos inversionistas que tienen un superávit de efectivo y eso están dispuestos a disponibilizar en el mercado. ¿Cómo lo hacen? Y lo hacen a través del mercado de capitales, de forma directa, o a través de las entidades intermediarias, que son los bancos, de forma indirecta. Luego están los individuos, que son los prestatarios, y los hacedores de mercado, que son los servicios financieros que conectan a los inversionistas con los ahorristas. Cuando dijiste de forma directa e indirecta es los mercados organizados y no organizados. Una cosa es los mercados organizados, que son básicamente los mercados de capitales, donde dentro del mercado de capitales existen actores que hacen esa inversión directa o indirecta. La directa es cuando una corporación o una persona física dice, yo quiero ir al mercado de capitales a través de un broker directo a elegir los activos que quiero comprar, bonos, acciones. La forma indirecta es hacerlo a través de intermediarios financieros del mercado financiero, que serían a través de los bancos. Entonces, depende del perfil del inversionista para elegir esas opciones. Obviamente el banco o los bancos le dicen, yo te voy a pagar una tasa de interés fija, 3%, 2%, y vos siempre vas a ganar eso. No hay riesgo máximo que vos no puedas cobrar eso. Entonces, el que es más adverso al riesgo opta por esa opción. El que le gusta más el riesgo y quiere administrar ese riesgo, se va directamente al mercado de capitales y elige y hace como un portafolio y dice, bueno, yo quiero este tipo de acciones porque este me rinde mucho más y para poder mitigar ciertos riesgos elijo este que es un poco menos, pero es más seguro y va gestionando eso. A eso me refiero sobre directo e indirecto dentro del mercado de capitales. Existe también una diferencia entre que es inversión directa e inversión indirecta. Y ese es otro concepto. Para entender nomás la diferencia, la inversión directa en activos fijos es cuando yo pongo mi empresa y allí empiezo a comprar la maquinaria y pongo lo que sea los activos, todo lo que necesito y empiezo a operar ese emprendimiento. Y espero que tenga ganancia. Esa es una inversión directa en activos físicos.
Y la indirecta es hacerlo a través del banco o a través del mercado de capitales para que esas personas que están buscando financiamiento accedan a eso y yo pueda recibir los beneficios indirectamente de ese emprendimiento. Hay dos conceptos. El primero es el que nosotros estamos usando ahora. El otro generalmente se usa en proyectos, en evaluación de proyectos o en evaluación de flujo de caja. ¿Está bien? No sé si a eso te referías. Bien. Entonces, las funciones, para resumir un poco, la función del mercado de capital básicamente es hacer la interconexión entre los dos actores principales que van a ser los inversionistas y los prestatarios. Y existe un intermediario, que son las instituciones de capital o las instituciones financieras. Esto puede ser directo o indirecto si lo hago en forma sin escala o sin ningún intermediario en el mercado de capital, tomando decisiones a través de un broker. O cuando cuando soy más adverso al riesgo, lo hago a través de los bancos y los bancos deciden qué hacer después de esa inversión. Es decir, un inversionista puede ir a los bancos y deposita ahí, se toma un CDA y con ese depósito el banco se vuelve un inversionista directo. Pero esa intermediación es lo que hace la función principal del mercado de capitales. La intermediación entre el ahorrista y el prestatario. Esa es su función principal. La otra función es ofrecer información para tomar decisiones, fijar precios de las inversiones, o decir, tasa de interés, estamos diciendo, o tasa de rendimiento, sería el concepto mucho más apropiado. Son básicamente las tres funciones genéricas que tiene el mercado de capital. Eh, ¿Qué tipo de préstamos lo hacen? Y hacen préstamos de capital, préstamos de deuda y bonos corporativos. Es lo que estábamos diciendo. Se puede hacer emisión de acciones, emisión de bonos, o un tipo de bono que puede ser corporativo, que es igual que en la emisión del bono en el 2, o derivados. Los derivados serían como algo que se adiciona a los activos, bonos, acciones, generalmente acciones, que sirven como para hacer inversiones, no de mucha inversión, pero de alto riesgo. ¿Qué hace atractivo al mercado de capital desde el punto de vista del prestatario? O sea, ¿por qué se necesita un mercado de capital? ¿Por qué no necesariamente un mercado de capital global, estoy diciendo? ¿Por qué no solamente se queda en otro mercado de capital del país o de la región? ¿Y eso, qué beneficios tiene cada uno de ellos? Desde el punto de vista del prestatario, un mercado local o doméstico para un grupo de inversionistas sería como limitar, hacer solamente sus inversiones con los residentes del país. Y es como generar una barrera que coloca un techo a la cantidad de fondos disponibles para los prestatarios. En otras palabras, la liquidez se vería limitada. Un mercado global de capital, que obviamente hay más posibilidad de obtener financiamiento, la liquidez va a ser mucho mayor, genera otro tipo de beneficio que es obtener o tener posibilidades a recibir más fondos, más capitales. Si tomamos como ejemplo las emisiones soberanas que tiene el país, el Estado hace sus emisiones acá en el mercado de capitales, en la BB pasa, y lo hace también las emisiones soberanas en el mercado internacional. ¿Qué pasa en el mercado global? Perdón, en el mercado local? Y no puede emitir más de 100 millones de dólares. El mercado no absorbe todo eso. Tiene ventajas. Emite moneda local a tasa de moneda local, más administrar los riesgos, conoce mejor a los inversionistas, entre otros. Pero tiene un límite.
porque no se absorbe más que el monto de referencia. Sin embargo, en el mercado global, el mercado internacional, la base para emisión es 500 millones, por ejemplo. Entonces ya tienen luego un amplio, una mayor amplitud para emisiones. Pero nuestro mercado tampoco puede absorber toda esa cantidad y tenemos ciertas precauciones también. Entonces, si solamente se limitaba a emitir títulos, o sea, bonos, acciones, en este caso bonos para el ejemplo que estamos mencionando, eh, los recursos serían más limitados y no tendría posibilidad de acceder a fondos de inversionistas con mayor capacidad para invertir que existe en el mercado global. Una forma de ver esa, o sea, la desventaja más importante sería la limitada liquidez del mercado doméstico, la vamos a llamar. Ya sea que el costo del capital sea más barato o más caro. Por lo general es más barato. Y el costo del capital básicamente sería el precio que se paga por eso, ¿no? Y las tasas de interés. Eh, los compromisos que tienen en el mercado local, obviamente en moneda local, se, se evita el riesgo cambiario que hay detrás de eso. Sin embargo, en el mercado global, si bien hay una ventaja, existe esa desventaja que está el riesgo cambiario que tengo que pagar en, en moneda extranjera. Y a medida que se tiene riesgo, como lo que ahora estamos viendo en el mercado de divisas, me genera mayor demanda de, de divisas, por lo tanto, tengo que emitir más guaraníes para poder hacer frente a eso. Y es más caro. Y eso va a depender de cuál es la perspectiva, vamos a tomar decisiones. Eso es por el lado del prestatario. Desde el punto de vista del inversionista, hay una diversificación. ¿Y qué sería la diversificación? Y tener la posibilidad de tener activos de diferentes segmentos, diferentes industrias, de diferentes tipos de riesgo. Puedo tener riesgos más grandes y riesgos menores a modo de mitigar y maximizar mi rentabilidad. Existe toda una gama de análisis que no se hace mucho en finanzas internacionales, se hace más en lo que es ingeniería económica o ingeniería financiera, sobre la maximización de rentabilidad y administración de riesgo. Lo que nosotros hacemos acá en finanzas internacionales es conocer cómo funciona eso. Eh, por excelencia, por lo general, se buscan, o por lo menos los inversionistas extranjeros, lo que quieren es tomar inversiones que estén o tengan menor riesgo. ¿Cuáles son esas inversiones? Y básicamente son las misiones gubernamentales. La que por excelencia sería los T-bills, que son las misiones que hace el Tesoro de Estados Unidos, la Reserva Federal. Y acá tenemos una forma en que se va comportando el precio de las acciones. Básicamente, a medida que yo voy tomando mayor nivel de riesgo, pero mayor nivel de acciones, a modo de diversificar el riesgo con activos de riesgo más controlado, yo puedo ir reduciendo este riesgo hasta el punto en el que yo me sienta como inversionista. Hasta un riesgo total y un riesgo sistemático. Hay un punto en el cual ya no se puede diversificar, y ese sería el riesgo sistemático, donde por más que tenga diversificación ya no reduce. Si uno ve aquí la curva, yo puedo hacer las diversificaciones a medida que voy sumando activos o acciones a mi portafolio, pero a medida que voy avanzando hay un riesgo que no puedo reducir, que sería el riesgo sistemático,
que es propio del sistema, es decir, como pasó en el 2008, según mi tipo de inversiones, puede tener una crisis y eso tengo que asumir como inversionista. Pero lo que tiene que saber el inversionista es que la forma de gestionar eso. Eso es básicamente lo que eh, presenta los portafolios de inversión y las decisiones de inversión que tienen los mercados globales de capitales. Si resumimos un poco, vamos desde el punto de vista del prestatario, donde el mercado local, lo que estábamos diciendo, le limita a acceder a mayores posibilidades de recursos, de capital. Sin embargo, el mercado global le permite tener mayor acceso a recursos. Lo único, los riesgos cambian. ¿Cuáles son los riesgos qué variables cambian en términos de riesgo? Costo de los servicios de la deuda, es decir, las tasas pueden cambiar. Si un país altamente prestatario tiene riesgo del costo de la deuda y a su vez del riesgo del tipo de cambio. Desde el punto de vista del inversionista, los niveles de diversificación del mercado local no siempre es igual a los niveles de diversificación del mercado global. Es decir, ellos pueden combinar en lo que es mercado local y mercado global a modo de mitigar ese riesgo que vimos en el gráfico. Y existen algunos riesgos, como lo estamos viendo en el gráfico, que es el riesgo sistemático y el riesgo de mercado. El riesgo sistemático básicamente es el movimiento de valor del portafolio que se le atribuye a las fuerzas de mercado y que no pueden ser ya reducidos o gestionados a una mejor eficiencia. Pero lo puedo gestionar mejor a través de la diversificación internacional, entre lo que es la correlación entre los mercados nacionales e internacionales y lo que tenga que ver sobre la volatilidad del tipo de cambio. Existe también lo que se conoce o el comportamiento, mejor dicho, del mercado global, que está muy relacionado a la tecnología. Es decir, la tecnología hizo que las transacciones internacionales se puedan hacer con mucha mayor fluidez y que la globalización también sea más significativa. Eh, Tanto mercado local como mercado internacional. Hoy en el mercado local, el mercado capital de Paraguay, ya existen bonos que ya no son físicos, eh, que solamente son como las operaciones que tenemos en los bancos de nuestras cuentas bancarias. O sea, podemos abrir una cuenta así sin ir a firmar nada hasta cierto nivel de riesgo. Lo mismo pasa con las operaciones de mercado de capital. Yo puedo comprar un bono o una acción sin tener que ir físicamente a lo que es el mercado de capital. ¿Qué es lo que pasa con las implicancias prácticas de las negociaciones internacionales? El acceso de capital a las empresas o a los que necesitan recursos le permiten generar dinámicas diferentes en las economías. Es decir, pueden generar activos, es decir, empresas, procesos, industrias que inyectan liquidez y crecimiento al mercado. Pueden gestionar mejor sus riesgos y poder hacer eso en una incidencia positiva en las economías globales. Y para los inversionistas, las oportunidades de inversión y la competitividad global. Todo eso hace que no limitarse al mercado local y aprovechar las bondades del mercado global sea mucho más beneficiosa tanto para el prestatario como para el prestamista. El mercado global
básicamente tuvo crecimientos importantes a medida que avanzó la tecnología. Tenemos algunos datos ahí que ustedes van a ver igual en el material, donde hay factores de crecimiento significativos, tecnología y otra cuestión es la desregulación gubernamental. Esa desregulación gubernamental es como que el gobierno le dio mayor libertad a las operaciones de bolsa de valores sin intervenir mucho. Es decir, hay ciertas reglas, pero permite que los capitales se puedan sacar, que puedan ingresar. No hay tantos impuestos o no hay barreras para arancelarias que permiten que la movilidad de capital sea mucho más significativa. Y eso hizo que eh, los factores de crecimiento del mercado de capital sean mucho más importantes. El impacto de la tecnología obviamente fue eh, de mucha relevancia, haciendo que las operaciones de las bolsas de valores sean 24 horas, nunca paren. Los shocks financieros también se pueden gestionar mejor porque se pueden hacer mejores análisis, se tiene mejor información respecto a lo que es el uso de la tecnología y eso genera mejores eficiencias en tanto a la rentabilidad. Esta desregulación, principalmente en Estados Unidos, Gran Bretaña, que eran los países con mayor restricción respecto a los movimientos de capitales, también tuvieron que hacer algunas adecuaciones para que sus capitales puedan tanto ingresar en el país o en sus regiones y tener mayor movilidad, ya sea para prestamistas o los inversionistas. Existe un mercado que básicamente se le conoce como eurodivisas y el factor principal que hace al mercado de la eurodivisa es su atractivo. ¿Y por qué lo hace tan atractivo? Porque quienes hacen sus depósitos o piden prestado y no hay regulaciones le permite generar mejor su gestión de riesgo. Y que básicamente las eurodivisas y las eurodivisas son las divisas de otros países o las monedas de otros países que operan en forma conjunta en los mercados de divisas. Entonces se empezó a acuñar o se empezó a usar este término ya en la década, bueno, hace 50 años. Y cuando los propietarios en dólares en Europa tenían acceso a esas divisas, lo guardaban y podían generar reservas o generar operaciones en Estados Unidos. Y ahí se generó el concepto de eurodivisas. Y las ventajas de utilizar la eurodivisa sería ausencia de regulaciones, menor costo de préstamo y hay mayor ventajas competitivas porque la interacción entre los intermediarios financieros permiten hacer básicamente atender las escasez en un mercado y el exceso de divisas en otro mercado y permiten un mayor equilibrio en las cuestiones de paridad que tenga que ver sobre el manejo de activos. Obviamente también existen algunas desventajas que tengan que ver sobre la falla bancaria y los riesgos del mercado cambiario. Eso básicamente no se deja de lado. Sigue existiendo y hay que administrarlo respecto al mercado local. Algunos riesgos que presenta el mercado global de capitales, que básicamente serían los flujos de capitales especulativos, donde hay ciertas vulnerabilidades en los flujos de capital y debido a las desregulaciones para mayor liquidez genera ventaja y a su vez generan desventajas. Entre ellos es que yo puedo tener algunos activos que no están respaldados, como la que vimos en el ejemplo del inicio de nuestra sesión de hoy, pero son altamente rentables y mientras que se pueda administrar, funciona. Algunas faltas de informaciones, si bien existen mucha información en el mercado de capital,
algunas informaciones no son perfectas o no son de fácil acceso y eso puede generar a tomar decisiones no óptimas. Y algunas diferencias de los estándares contables. Si bien existen las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de transacciones o de información de capital, de mercado de capitales, existen algunas regulaciones locales que hacen diferenciar eso en el mercado global y obviamente va a depender de qué tan integrado esté la economía en el mercado global de capital. En forma central están los mercados de bonos. Y estos mercados de bonos básicamente son mercados de deuda, donde se emiten títulos de deuda a cambio de capital. Es una forma de no ceder el patrimonio de la empresa, de las corporaciones, pero a su vez limita a ciertos tipos de inversionistas. Dentro del portafolio de inversión, los inversionistas tienen acciones, bonos, y eso hace que su diversificación del riesgo se gestione. ¿Por qué? Porque los bonos sí o sí le asegura el pago de los dividendos, perdón, de la rentabilidad. Sin embargo, las acciones tienen otra gestión de cumplimiento, que depende de la rentabilidad. ¿Cuál es el atractivo de los eurobonos? Ausencia de interferencia regulatoria, es decir, yo puedo tener en un país o en otro mis depósitos y si no, obviamente no voy a tener un país que tienen barreras de movimiento de capital, va a ser en un país que está totalmente integrado en el mercado de valores, en el sistema monetario internacional, y eso hace que yo pueda movilizarlo. Por lo tanto, la regulación es bastante atractiva o acorde a los movimientos que hoy se hacen. Los requisitos de divulgación no son tan estrictos y los estatus fiscales son más favorables. ¿Por qué? Porque tengo inversiones, yo puedo buscar dónde invertir, dónde los costos de, de los impuestos son más baratos o son más flexibles o me permiten generar mayor movilidad. En todos los casos, el mercado global de capitales genera este tipo de cosas que es el nivel de regulación respaldado siempre por lo que es el avance de la tecnología y siempre preferible a tener un mercado más globalizado que un mercado centralizado. Una cuestión de administración de riesgo, que es la diversificación de portafolios, la propiedad de las acciones y el crecimiento de las empresas están altamente relacionados sobre la globalización y el acceso de capitales. Si bien Paraguay todavía no está muy integrado a lo que es este mercado global, ¿por qué? Porque no existen todavía muchos inversores internacionales que están operando en el mercado de capital de Paraguay, pero ya existen ciertas formas en las cuales están siendo atractivos la, los, las acciones o los bonos, los activos financieros que existen en este mercado, principalmente los que tienen respaldo gubernamental. Y eso hace que la internalización corporativa, es decir, que las corporaciones tengan accionistas de otros países, sea mucho mayor. El mercado de divisas y el costo de capital está relacionado con los préstamos de moneda extranjera, la depreciación de la moneda, que es el tipo de cambio, y los contratos de forward. Los préstamos de moneda extranjera obviamente tienen el riesgo de las tasas de interés y están interrelacionados con el mercado de divisas, que es el riesgo de tipo de cambio. Pero eso, a su vez, pueden generar contratos que permitan administrar esos riesgos, que uno de ellos serían los contratos forward. Obviamente para proteger a los prestatarios del riesgo de cambio o puedan eliminar ese riesgo
tanto como eliminar no, pero gestionan mejor, reduce al mínimo. Porque pueden comprar divisas a futuro, pueden hacer cierta gestión sobre el tipo de interés. Ya lo habíamos dicho, los préstamos pueden ser por acciones, bonos, efectivo, si está dentro de lo que es la intermediación indirecta, que son los mercados financieros, o sea, los bancos. Y cerrando básicamente nuestro tema sobre el futuro de lo que es el mercado global, el, el grado de integración de los mercados de capitales globales cada vez va a ser mayor y a su vez va a permitir mejor gestión respecto a la intermediación o la conexión que tiene que tener el inversionista con el eh, prestatario. Y lo que busca también es que sea más unificado. Por ejemplo, la Unión Europea está diseñando eso. Varios países están bajo una moneda común y también existe un mercado de capital europeo en el cual se hacen operaciones de todo el mundo y de distintos países ahí de la Unión Europea. Y lo que tenga que ver sobre la integración monetaria o la integración de mercado, si bien se avanzó mucho sobre eso, hay algunos bloques económicos que están trabajando y operan para poder tener incidencia en el mercado global. No es una condición para que un país o un actor financiero se vea restringido, más que por la capacidad que tenga para gestionar su riesgo. Básicamente, los mercados globales tienen estas características y tienen ciertas herramientas que permiten este tipo de integración. Si resumimos un poco, vamos a tener que la función de los mercados de capitales es reunir a quienes desean invertir y a los que desean tener fondos para hacer sus proyectos. La relación que hay entre el mercado de capital y el mercado de capital doméstico y el mercado global tiene una mayor disponibilidad de liquidez, mayor disponibilidad de fondos, lo cual hace propicia para una mayor opción o mayor interacción en lo que es la disponibilidad de recursos. El crecimiento del mercado global de capital básicamente fue constante, no solamente es reciente, sino fue mayormente impulsado por la tecnología y los tipos de regulaciones que se fueron modificando o adecuando a las necesidades de mercado. Existe lo que se conoce como la eurodivisa, que es una moneda bancarizada fuera de su país. Y como las regulaciones están acorde a las necesidades de mercado, es decir, una desregulación más adecuada al mercado, el mercado de eurodivisas mejoró su posicionamiento y existen prestatarios que tienen muchos depósitos en eso y permiten una diversificación entre los índices de préstamos y depósitos y obviamente existen menores riesgos en la toma de decisión. Luego está el mercado global de bonos, que tienen básicamente dos clasificaciones, el mercado extranjero de bonos y el mercado de eurobonos, que sería lo mismo que la eurodivisas, como sabes, muy similar, donde los bonos extranjeros se venden fuera de su país y se denominan como en moneda de su país. Y luego están las compañías que aprovechan los mercados de eurobonos para reunir los fondos que precisan para hacer sus proyectos. Y los inversionistas extranjeros que están invirtiendo y aprovechan los mercados de valores para reducir su riesgo y diversificar a través de acciones de diferentes países. En resumen, el mercado global de capital permite diferentes herramientas y diferentes tipos de instrumentos que gestionan tanto el riesgo, la necesidad de capital y la colocación de ahorros en forma global. Eso básicamente sería
nuestro desarrollo sobre el mercado global de capitales y qué implica respecto a lo que es las finanzas internacionales y su actuar o su incidencia que tiene en las economías en general. ¿Consultas, dudas?